Las personas deben entender que son el producto de Facebook y otras redes sociales y no el cliente, según el teórico y escritor de los medios Douglas Rushkoff. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con este postulado en su totalidad. Me refiero a que no todo lo que se publica de manera libre y voluntaria para el consumo de terceros es intrínsecamente malo. Quisiera citar el caso de la Fundación Linux, que es un consorcio tecnológico sin ánimo de lucro establecido para adoptar el crecimiento de Linux, cuyo objetivo es la inclusión al mercado del sistema operativo GNU Linux y sus diferentes sabores, lo que es una iniciativa loable, ya que gracias a estas acciones muchos equipos que hubiesen quedado inutilizables por no cumplir con los requerimientos del sistema operativo Windows pueden tener un nuevo aliento y funcionar competentemente dentro de entornos amigables al usuario y totalmente intuitivos. Pero esto no es el tema de hoy, aunque te exhorto a buscar algo más sobre él, ya que te sorprenderás. De lo que quiero hablar hoy es sobre las redes sociales y lo que implica volverse parte de ellas como usuario, aunque me estaré enfocando más a Facebook y todas sus extensiones. Habrá mucho en este guión que se podría extrapolar al resto de redes sociales. ¿Y por qué elijo Facebook? En parte es porque debido a su edad hay una mayor cantidad de información disponible. Además, que gracias a su historia y múltiples controversias, hay mucha información sobre lo que Mark Zuckerberg y su compañía realizan. My mind makes noises too much. Hablando en la conferencia inaugural de Hello Etsy en Berlín, el autor de Programa o Sé Programado, publicado en 2010, dijo: Pregúntale a un niño ¿para qué sirve Facebook? Y te responderá: está ahí para ayudarme a ser amigos. La sala de juntas de Facebook no habla de cómo hacer más amigos a Johnny. Se trata de cómo monetizar el gráfico social de Johnny. Añadió: pregúntate quién paga por Facebook. Por lo general, las personas que pagan son los clientes. Los anunciantes son los que pagan. Si no sabes quién es el cliente del producto que estás utilizando, no sabes para qué sirve el producto. No somos los clientes de Facebook, somos el producto. Facebook nos está vendiendo a los anunciantes. Rushkoff cree que esta falta de comprensión es una construcción de las empresas de software que no quieren que comprenda su funcionamiento interno. Explicó que, a principios de la década de 1990, usar una computadora era lo mismo que programar una computadora. También añadió: en ese entonces, tomaba desde unas pocas horas hasta un día aprender a usar una computadora. Pero luego lo sabías todo. Estabas usando la computadora. No dependías de los paquetes de software que compraste o las librerías. Estabas haciendo este mundo a medida que avanzabas. No existía un usuario final, solo un usuario. Todos éramos iguales. Sin embargo, explicó, las empresas se dieron cuenta de que era difícil ganar dinero con las personas que se comunicaban entre sí a través de interfaces creadas para ellas mismas. Así que crearon una mayor distancia entre el programador y el usuario, creando paquetes de software que eran fáciles de usar pero que impedían que el usuario final pudiera apreciar las bases incrustadas en ellos. No te estoy pidiendo que sepas cómo funciona tu computadora y cómo cambiar la fuente de alimentación o la soldadura, dijo. Te estoy pidiendo que comprendas el idioma, la interfaz, el software que usa la computadora. No quieres que tus hijos sean James Joyce, solo quieres que aprendan a escribir. Si no estás preparado para programar, entonces estás siendo programado. No es la diferencia entre ser conductor y mecánico. Estoy hablando de la diferencia entre ser conductor y pasajero. El 21 de marzo de 2018, en el apogeo del escándalo sobre la recolección de datos de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica para objetivos políticos, Jake Tapper, de CNN, tuiteó una cita que atribuyó al experto en seguridad informática Bruce Schneier. El tuit de Tapper fue retuiteado más de 3.900 veces ese mismo día. HuffPost publicó una historia que atribuyó una cita similar al experto en privacidad Mark Weinstein. Tú, como usuario de Facebook, no eres el cliente, tú eres el producto que venden. Es fácil ver por qué usted es el producto es tan resonante en estos días. Una red social realmente no se preocupa por sus usuarios, lo que implica el refrán, porque no son ellos los que finalmente abren sus billeteras, los anunciantes lo son. Sería una tontería esperar lo contrario de un servicio gratuito. Detrás de la repentina ubicuidad del aforismo, sin embargo, se esconde una historia larga y sorprendente, una que brinda una nueva perspectiva sobre nuestro modelo tecnocultural actual. Sugiere que el modelo de negocio de Facebook no es tan novedoso como podría parecer, ni tan determinista de sus valores como suponen los críticos. La concisión que hace que tú eres el producto sea tan cotizable corre el riesgo de oscurecer el complejo pacto entre Facebook y sus usuarios, de manera que los problemas de las redes sociales parezcan inevitables e insolubles.
No lo son, pero si queremos arreglarlos, lo primero que debemos hacer es redefinir nuestra relación con ellas. Una de las barreras para la comprensión es la reticencia de algunos programadores a revelar sus procesos. Me encantaría que todos documentaran su código en un sitio web, explicando cómo funciona y por qué tomaron tal o cual decisión, dijo Rushkoff. Pero ni siquiera con el advenimiento de Internet es donde comienza la historia, porque tú eres el producto. Se había utilizado para criticar a los medios de comunicación décadas mucho antes de que lo social entrara en la ecuación. Una versión de la cita es anterior no solo a Facebook, sino a todo el Internet de consumo moderno. El invaluable recurso en línea Quote Investigator remonta sus archivos a 1973, a una fuente, un cortometraje de los artistas Carlotta Faye Scholman y Richard Serra, llamado Television Delivers People. Network TV, a principios de la década de 1970, tenía mucho en común con Facebook en la actualidad. Era el refugio de todos, una tecnología innovadora que se había transformado en un escape sin sentido para las masas. También era una fuente primaria de noticias, que se encajaba torpemente entre las telenovelas, las comedias y los programas de crímenes. Como tal, fue ampliamente acusado de distorsionar, simplificar demasiado y sensacionalizar la información vital de la democracia en un intento burdo por obtener los mejores ratings. Finalmente, era un medio que concentraba un enorme poder cultural en unas pocas corporaciones, la ABC, la CBS y la NBC. Si bien las redes de televisión no recopilaron datos personales de los espectadores en una escala similar a lo que lo hace Facebook en la actualidad, sí estudiaron cuidadosamente los datos demográficos de su audiencia y los presentaron a los anunciantes. Facebook puede mostrar su anuncio a hombres de entre 25 y 54 años en tu ciudad, cuyos hábitos de navegación sugieren que les guste el fútbol. La filial de ABC en Houston puede mostrar su anuncio a todos los que vean Monday Night Football, con resultados aproximadamente similares. Estos trabajos tenían como objetivo exponer la televisión abierta como una fuerza patrocinada por las empresas para la homogeneidad y la conformidad, un obstáculo para el cambio social o político. En este sentido, Facebook es casi lo opuesto a la televisión. La red social está acusada de amplificar indebidamente, no aplastar, puntos de vista divisivos, de polarizarnos en lugar de homogenizarnos. La crítica a Facebook como fuente de noticias es que ha socavado, no arraigado, fuentes de información establecidas, colocando los sitios dirigidos por fantasmas rusos y adolescentes macedonios en pie de igualdad con el New York Times o las cadenas de televisión, donde la televisión en red apela al mínimo común denominador. Facebook y otras plataformas en línea capitalizan las diferencias de las personas, empujándolas hacia el extremismo. La televisión pudo haber sido el enemigo de la revolución que Scott Heron tenía en mente, pero las redes sociales ayudaron a impulsar revoluciones en Oriente Medio y han ayudado a impulsar revueltas populistas en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Además, está el papel que desempeña una red social en los estados emocionales que se pueden transferir a otros a través del contagio emocional, lo que lleva a las personas a experimentar las mismas emociones sin que se den cuenta. Todo esto pudiendo ser fácilmente consultado en investigaciones como la de Kraner, Guillory y Hancock de 2014. El contagio emocional está bien establecido en experimentos de laboratorio, con personas que transfieren emociones positivas y negativas a otros. Se sugiere que los estados de ánimo más duraderos se pueden transferir a través de redes, aunque los resultados son controvertidos. En un experimento con personas que usan Facebook, se probó si el contagio emocional ocurre fuera de la interacción en persona entre individuos al reducir la cantidad de contenido emocional en la sección de noticias. Cuando se redujeron las expresiones positivas, las personas produjeron menos publicaciones positivas y más publicaciones negativas. Cuando se redujeron las expresiones negativas, ocurrió el patrón opuesto y en ambos casos el estado emocional de los sujetos cambió visiblemente. Estos resultados indican que las emociones expresadas o fingidas por otros en Facebook influyen en nuestras propias emociones, constituyendo evidencia experimental de contagio masivo a través de las redes sociales. Entonces esto quiere decir que un algoritmo lo suficientemente entrenado puede filtrar toda la información que se genere dentro de un sistema para inducir a su usuario a un estado emocional en específico, en pro de ser lo más receptivo a la oferta de bienes o servicios o un grupo específico de ideas. Es necesario también ver las redes sociales desde el lente de la sociología, y en esta ocasión desde un postulado de Zygmunt Bauman tomado de una de sus últimas entrevistas. La mayoría de las personas usan las redes sociales no para unirse, no para abrir más sus horizontes, sino por el contrario, para abrirse una zona de confort donde los únicos sonidos que escuchan son los ecos de su propia voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propio rostro. Las redes sociales son muy útiles, brindan placer, pero son una trampa. Solo se debe confiar en algunos sitios autorizados y capaces de verificar sus postulados.
Si entendemos que el poder que una red y las personas en ella tienen para influir en nuestra percepción y estado de ánimo es proporcional a nuestro ostracismo, voluntad por la investigación y escepticismo, entonces entenderemos que la manipulación nos cubre los ojos y nos dice que nos ata con gruesas cadenas, cuando en verdad son hilos frágiles y finos. Aunado a esto, decir que los usuarios de Facebook son un producto requiere un pequeño salto. Si la afirmación es simplemente que los usuarios son el producto de cualquier medio basado en publicidad, entonces se convierte en una crítica de los medios de comunicación en general, lo que parece demasiado amplio para ser útil ahora. La razón por la que la frase parece tan adecuada en el caso de Facebook es que sus anuncios derivan su valor, no solo de su acceso a la atención de los usuarios, sino de su acceso a su información personal. Cuando Facebook vende un anuncio dirigido a alguien con su historial de navegación particular, se siente como si lo estuvieran vendiendo personalmente de una manera que no lo hace un anuncio de televisión cualquiera. En cualquier caso, ese debate semántico no capta completamente el impulso de la crítica. Lo que la gente parece querer decir cuando dice que eres un producto de Facebook es que Facebook te trata como un producto, que no respeta tu individualismo, tu humanidad o tus intereses a largo plazo. Y la implicación es que esta falta de respeto surge inevitablemente del hecho de que no estás pagando por el servicio de Facebook. Es posible que los cínicos no lo crean, pero Google y Facebook no adoptaron el modelo gratuito para atender a los anunciantes. Por el contrario, adoptaron el modelo publicitario como una forma de seguir atendiendo a sus usuarios de forma gratuita. Google lo hizo solo con gran desgana. Sus fundadores habían criticado los motores de búsqueda basados en publicidad como intrínsecamente sesgados hacia los anunciantes y lejos de las necesidades de los consumidores. Aunque estos ideales se han ido desvirtuando tanto para Facebook como para Google, y cualquiera que ha pasado más de 10 minutos en YouTube puede confirmarlo. Y esto lleva a otro punto. ¿Cuánta de nuestra privacidad es respetada? Muchas personas asumen que, debido a que configuran su perfil de Facebook como privado, están protegidas de posibles intrusiones, espías de personas externas o el propio ojo de Facebook. Pero hay mucho de cierto en la idea de que nunca es prudente escribir en línea algo que no se quiera que se repita en otro lugar. Las preocupaciones de que los controles de privacidad de Facebook no son suficientes todavía restringen la apertura de muchos usuarios. Las imágenes aún pueden ser capturadas y compartidas públicamente por amigos. También existe la preocupación de que los empleadores comiencen a exigir el derecho de tener acceso a la información privada compartida en el popular sitio de redes sociales. Y sobre todo, es un gran banco de datos para las propias plataformas donde estos usuarios están registrados y para las plataformas de streaming que enlazan la cuenta con el usuario. Ambas empresas, Google y Facebook, han trabajado incansablemente para desarrollar nuevas formas de perfilar a las personas, y han hecho muy poco para asegurarse de que los usuarios comprendan exactamente qué datos están cediendo o cómo podrían usarse. Han escondido esos detalles en una maraña de jerga legal, enterrados en términos de servicios y políticas de privacidad que saben que pocos leerán. El escándalo de Cambridge Analytica mostró que Facebook era particularmente arrogante con los datos personales de los usuarios, lo que permitió a los desarrolladores de aplicaciones de terceros recopilarlos para sus propios fines. Una vez presentada toda esta información, tengo unas propuestas que hacerte para abordar nuestra relación con las redes sociales. Hay al menos dos formas alternativas de ver nuestra relación con Facebook y las redes sociales, que son más prometedoras para hacer que esa relación sea más saludable y menos explotadora. La primera es vernos a nosotros mismos como clientes de Facebook, pagando con nuestro tiempo, atención y datos en lugar de con dinero. Esto implica una mayor responsabilidad de ambas partes. Si entendiéramos que Facebook y otros servicios en línea gratuitos imponen costos reales a las cosas que valoramos, podríamos usarlos con más moderación y prudencia. Finalmente, podríamos comprender que cada vez que otorgamos nuevos permisos de datos o firmamos una nueva política de privacidad, es casi seguro que renunciamos a muchas cosas. Incluso si no tenemos tiempo para leerlo todo, y mucho menos para comprenderlo, podríamos equipararlo en nuestra mente con gastar cientos de dólares y luego tomar mejores decisiones sobre si esa aplicación o actualización específica aún vale la pena para nosotros. Idealmente, esta formulación de usuarios como clientes obliga a Facebook y otras aplicaciones a la responsabilidad de ganarse su lealtad, convencerlos de que su servicio vale la pena y no violar su confianza. El segundo es vernos a nosotros mismos como parte de la fuerza laboral de Facebook. Así como las abejas trabajan sin saberlo en nombre de los apicultores, nuestras publicaciones y actualizaciones de estado enriquecen continuamente a Facebook y su algoritmo. Pero somos humanos, no abejas, y como tales tenemos la capacidad de exigir colectivamente un mejor trato. El tecnólogo y activista Jaron Lanier, llevando esta analogía a su conclusión lógica en el libro Who Owns the Future,
Sugirió que Facebook y otros servicios en línea hambrientos por los datos de usuarios deben subyugarse a la exigencia de una compensación monetaria real por los datos de los usuarios. Eso parece un poco exagerado, pero al menos los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos deberían exigir protecciones y derechos legales más sólidos. La nueva Ley de Privacidad de la Unión Europea, el requisito general de protección de datos, podría considerarse similar a una declaración de derechos de los trabajadores para los usuarios de servicios en línea. En pocas palabras, y como escribió Marshall McLuhan, en relación con las nuevas tecnologías, si comprendemos los modos en que están transformando nuestras vidas, podemos anticiparnos y controlarlas. Pero si continuamos en nuestro trance subliminal autoinducido, seremos sus esclavos. Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla, Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar, la meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último, te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.